En esta sala virtual, la maestra Karina Vaquera, el licenciado Víctor Hugo Cíntora y una servidora, Fátima Pichardo Mendoza. La entrevista tendrá una duración aproximadamente de 20 minutos. Cada uno de ustedes tienen 2 minutos como máximo para responder lo que se les pregunte. Les pedimos por favor que sean muy concretos y que no tomen más de ese tiempo, sino tendremos que interrumpirlos para que todos estén en la misma situación en tiempos. Vamos a formular una misma pregunta para ustedes y les pido contesten en el orden que se les vaya diciendo. Su respuesta debe incluir en forma concreta la siguiente estructura: el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y los resultados en específico. Iniciaré con la siguiente pregunta. Cuéntenos acerca de alguna situación complicada en la que hayan convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante y qué herramientas utilizó para lograrlo. Iniciamos, por favor, con Pedro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues en este caso, una experiencia que tuve fue en el proceso electoral anterior. Su servidor estuvo como capacitador y se me complicó en alguna sección, la sección 91, para encontrar a mi presidente de casilla, debido a que es una sección difícil con poco margen de estudio y el presidente no se sentía capaz para resolver esta actividad. ¿Cómo lo resolví? Tratando de concientizar lo que no era una tarea muy difícil, solamente había que tener el conocimiento mismo que yo le iba a imprimir en él para que él pudiera desarrollar estas actividades. Con varias visitas que hice con él, hice caber esa conciencia, esa confianza que me dio para permitirle enseñar, y afortunadamente esa sección tuve 0 incidentes el día de la jornada electoral. Pedro, ¿qué herramientas utilizó para convencerlo? Por favor, en menos de 1 minuto. Ok, las herramientas solamente fueron la persistencia de estar con él para mostrarle el material que teníamos, porque es una guía un poco grande, pero descargué los videos del curso virtual y con los videos fue de una mejor manera que él me puso a entender, porque debido a que la falta de estudio con las letras me complicaba un poco. Muchas gracias, Pedro. Continuamos, por favor, con Gerardo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿La misma pregunta? Bueno. Sí, así es, por favor. Recuerdo mucho la ocasión en el 2012, cuando yo era vocal de capacitación. Resulta que el distrito en el donde yo estaba trabajando se dividió porque hubo un reajuste, un acuerdo del INE en el cual algunas casillas que correspondían a otro municipio y a otro distrito se incorporaron de manera extemporánea al distrito electoral de Los Reyes de la Paz. En ese caso, nosotros tuvimos que hacer una labor de convencimiento de todo el grupo, no solo los capacitadores y los instructores en ese tiempo, sino también la gente de la junta y nosotros como junta local, bueno, junta municipal, para poder sensibilizar a las personas de que pudieran realizar ya todo lo demás, lo que compete a la ejecución electoral, ya ahora en su nueva ubicación. Es decir, a los funcionarios que ya estaban designados, convencerles que llevan a entregar el paquete ya no en una junta municipal de Chicolapan, sino en una junta municipal de aquí de nuestro distrito. Entonces eso fue todo un reto porque precisamente implicó que nosotros tuviéramos que hacer una estrategia de convencimiento, tener que capacitar a los compañeros de la junta para poder hacer brigadas en el lugar y precisamente que la gente que estuviera, sobre todo los funcionarios, pudieran sensibilizarse de la importancia de poder participar en ese momento. ¿Sí? Las herramientas que nosotros utilizamos obviamente es el convencimiento, es material gráfico con el cual indicarles dónde iba a ser la nueva entrega de los paquetes. La votación iba a ser igual al mismo, pero sin embargo también teníamos que convencerlos con respecto a la importancia de que ahora ya no pertenecen a un distrito, inclusive a un municipio,
Guichicolapan, sino al otro municipio. Eso fue una labor titánica porque teníamos muy poco tiempo. A mes y medio de que ya se fuera la votación, se tuvo que realizar esta estrategia emergente para poder salir adelante en este compromiso que fue ese proceso electoral del 2012. Gracias, Gerardo. Continúa, por favor, el turno de Enrique. Sí, buen día. Y espero me escuchen, porque yo los escucho, mas sin embargo no los puedo ver. Sí, se escucha bien. Adelante. En el año 2003 fue de las primeras experiencias que tuve como capacitadora electoral. Para mí resultó demasiado desafiante. Y como en todos los procesos hemos tenido problemas para instalar casillas, principalmente por el antecedente que dejan en otras elecciones. Tanto el personal del instituto como el ciudadano, muchas veces nuestra renuncia. Para mí fue importante el resolver a través del diálogo y el convencimiento que los ciudadanos pudiesen prestar tanto sus viviendas para instalar casillas como que los compañeros capacitadores pudiesen asistir también en los horarios en que el ciudadano nos puede atender. Porque no siempre es en el horario que uno quiere fijar, tenemos que adaptarnos a sus condiciones. Para poder realizar estas tareas, desde luego que tiene que poner disposición para el trabajo y pues estar consciente de que nos debemos a una tarea titánica que es la construcción cotidiana de la democracia. Y actualmente yo creo que este va a ser también un problema que vamos a encontrar. Lamentablemente es recurrente en cada elección. La sugerencia es nuevamente el hacer uso de nuestra herramienta, que es el diálogo, el convencimiento y asumir compromisos tanto con los ciudadanos como con los compañeros de trabajo. Muchas gracias, Enrique. Continúa el turno del licenciado Víctor Hugo Cintora. Gracias, Fátima. Buenos días, Pedro, Gerardo y Enrique. Bien, voy a formar una pregunta para los tres. Les pido que contesten en el orden que les vaya indicando, por favor. Su respuesta, por favor, estructúrenla de tal manera que nos señalen un contexto de la situación, un problema o reto a resolver, así como las acciones que ustedes en lo particular realizaron y los resultados que se obtuvieron. La pregunta, iniciaremos con Enrique, por favor. Enrique, hasta por 2 minutos, si eres tan amable. Por favor, cuéntame de alguna situación en donde hayas optado por un curso de acción o una decisión que tomaste que resultó altamente exitoso para tu área o para la organización donde trabajabas, y que nos expliques cuál fue la decisión que tomaste, por qué esa decisión y no otra, y por qué crees que resultó beneficiosa. Preferentemente, danos algún indicador de qué se mejoró o por qué fue exitosa, o un ejemplo que sustente tu opinión. Hasta por 2 minutos, Enrique, si es amable. Bien. Para el año 2009 trabajé en el Instituto Electoral del Estado de México, esta vez como instructor. Ahora la responsabilidad más concreta era trabajar con los compañeros y convencer al ciudadano, como en cada elección teníamos la tarea. La problemática es la siguiente. En el área de responsabilidad era principalmente unidades habitacionales, en donde las personas, pues desde luego tienen que hacer su vida cotidiana y salir a trabajar, y se ausentaban desde muy temprano. Solo hasta después de las 7 de la noche encontraba uno a los ciudadanos. Ahí tuvimos que hacer la labor de convencimiento con los compañeros, quienes se quejaban recurrentemente de que, una, no encontraban a las personas; dos, una vez que llegaban a las unidades no les permitían el acceso; y tres, de que era muy complicado que aceptaran, había apatía. La situación se tuvo que resolver de la manera más adecuada para todos. Hubo que acompañar a los compañeros a visitarlos, a los responsables de los edificios, para que nos dieran el acceso. Esto es, establecer un vínculo de confianza. Acompañarlos en algunas ocasiones para que se notara que efectivamente el ciudadano difícilmente nos va a aceptar a la primera ocasión. Sin embargo,
tenemos que hacer esa labor de convencimiento para que acepte la función ciudadana. Y finalmente, adaptarnos. Los reportes de trabajo generalmente se entregaban entre 10 y 11 de la mañana. Hubo que buscar una escuela secundaria cerca de la zona de responsabilidad, pedir el permiso con las personas que ahí estaban trabajando, los profesores, y adaptarnos para recibir las cargas de trabajo y poder concentrar los datos en un horario que nos repercutía tanto al capacitador, al instructor y en el reporte de la Junta. Todo antes de las 6 de la tarde. Gracias. Enrique, nada más brevemente unos segundos. ¿Tienes algún indicador de cuánto mejoró la situación? ¿Qué beneficios obtuvo? Los indicadores son que los reportes se entregaban dentro del tiempo y la forma que nos pedían, porque pues generalmente todos vamos de la mano en esta tarea, ¿no? Okay. Y el que no entrega un reporte implica que la Junta está fallando. Eso no puede. Gracias, Enrique, muy amable. Gerardo, tu turno, por favor, hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Miren, estaba recordando un caso del 2006. Fui capacitador ahí en el IFE. Yo vivía en la Ciudad de México y lo que tuvimos que hacer fue precisamente en unas unidades habitacionales. Recuerdo cómo nosotros tuvimos que hacer una estrategia en la segunda capacitación para poder incentivar a las personas a que que pudieran ir a la capacitación y sobre todo que se conocieran como funcionarios de casilla. Era complicado encontrar algún lugar, encontrar a las personas y sobre todo que tuviéramos una capacitación efectiva. En ese sentido, los capacitadores de un área en concreta de la unidad nos pusimos de acuerdo precisamente para hacer la valoración de cuál sería la mejor opción para poder capacitar a personas en mayor grupo, se conocieran y que tuvieran una práctica. En ese tiempo era más difícil tener las prácticas de la jornada electoral. Entonces, construimos el material, nos unimos, construimos el material conjuntamente y con ese material precisamente fue capacitaciones más dinámicas, más activas en el sentido de que los funcionarios pudieran aprender las funciones que tendrían que realizar en la jornada electoral de una forma más experimental y por lo tanto que pudiera servirles como referencia para el día de la jornada electoral. Los resultados fueron evidentes en el sentido de que nosotros estábamos capacitando y reportando las capacitaciones de segunda vuelta y cuando hicimos estas jornadas en el cual nosotros invitábamos a los funcionarios y en un lugar céntrico, por cierto, entonces, y ya indicarles de cómo iba a ser la práctica, de cómo iban a ser las condiciones, respondieron de la mejor manera, entonces las capacitaciones se aceleraron en ese sentido. Entonces, yo considero que fue una jornada de éxito, toda esa segunda etapa de capacitación para los funcionarios de casilla. Gracias. Gracias, Gerardo. Pedro, es tu turno, por favor, hasta por 2 minutos. Ok, muchas gracias. Tuvimos una problemática cuando yo estuve en un proceso electoral en el INE, estaba como supervisor, fue en el 2021 me parece. En ese tiempo redujeron el número de CAEs para el Moloya de Algeciras. Por lo regular antes éramos 6 CAEs, o se contrataban 6 CAEs. En este proceso solamente se contrataron 4 capacitadores. Entonces las cargas de trabajo para cada capacitador eran demasiadas. Los que estaban en zona de cabecera tenían una meta diaria de 30 visitas para notificar al día. Es lo que decíamos, es algo muy, muy, muy difícil. Cuando el CAE que estaba más alejado en las comunidades tenía una meta de 11. Entonces, mi idea fue, como supervisor, empecé a apoyar al que tenía cargas de 11, a los que tenían cargas pequeñas, acompañándolos un día en sus recorridos para avanzar lo más posible y adelantarnos en esas cargas. Para después, en reuniones que teníamos de trabajo, invitar a los mismos compañeros que yo ya les había ayudado, que apoyáramos al CAE que tenía demasiada carga de trabajo. ¿Cuál fue el plan a seguir? Les comenté, vamos a ayudarle con sus cartas notificación, pero en cada domicilio que nosotros estemos acercándonos, porque hicimos el tipo barrido, pero lo hicimos interno por nuestra SORE,
cada que lleguemos al domicilio, todos le vamos a compartir la ubicación del domicilio al CAE que está a cargo. Entonces, lo hicimos de esta manera cuando empezamos con el barrido, porque fueron 15 días después de empezar con las cartas notificación, y el compañero que tenía 30, pues iba muy bajo. Pero cuando empezamos a hacer el barrido, hasta el vocal me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? O ya supervisaste a este capacitador porque está avanzando demasiado. Le platiqué mi estrategia y pues la verdad me dijo que estaba muy bien, que íbamos en números muy bajos, pero afortunadamente pues no fuimos los mejores del distrito, pero sí estuvimos entre los primeros 10 de entregas, cartas, notificación. Excelente. Gracias, Pedro. Muy amable. Por mi parte es Gracias. cuanto, maestra Fátima. Gracias. Gracias, licenciado. Continúa, por favor, el turno de la maestra Karina Vaquera. De configurar, gracias. Bueno, buen día. Es que estoy teniendo como interferencia, tengo inestable mi internet y lo están revisando, pero vamos a continuar. Aparece internet inestable, pero vamos a continuar con la entrevista. Gracias, Víctor. Gracias, Fátima. Pedro, Gerardo y Enrique, es la misma pregunta para los tres. 2 minutos para contestar. Por favor, sean muy concisos en comentarnos la experiencia, los elementos que utilizaron, las herramientas que tuvieron para poder resolver la experiencia que les estamos pidiendo y también para decirnos cuál fue el resultado. Cuéntenos ustedes, relátenos una ocasión en sus trabajos anteriores en el que tuvieron que colaborar, cada uno de ustedes, donde tuvo que colaborar usted, Pedro, usted, Gerardo, usted, Enrique, con personas de personalidad y opiniones muy distintas a las de ustedes. ¿Cómo lograron coordinar esfuerzos con ellos para fines laborales? ¿Consideran ustedes que lograron superar esas diferencias y trabajar en equipo? Gerardo, te escuchamos hasta por 2 minutos. Gracias. Bueno, se me ocurre la ocasión en el 2011. Yo fui capacitador igual. En ese sentido, nosotros era un grupo grande porque era un distrito, en ese tiempo era un distrito súper grande, distrito 31. Entonces me tocó un equipo en el cual nosotros teníamos que ponernos de acuerdo para diferentes actividades, ya como personal de apoyo. Entonces a veces es complicado por las zonas. A mí me tocó una zona montañosa, un poco de cerro, entonces por lo cual nos teníamos que poner de acuerdo para la repartición de los materiales y para algunas actividades de capacitación. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que realizábamos era precisamente ponernos de acuerdo en junta, en el cual nosotros delimitáramos las responsabilidades que podríamos tener, de tal manera que el trabajo podría salir de la mejor manera. A veces era complicado porque nosotros, las casillas eran muy dispersas, entonces nosotros teníamos que implementar, digamos, estrategias conociendo el área en el cual nosotros íbamos a trabajar, de tal manera que pudiéramos hacer una estrategia de recolección de, por ejemplo, de los paquetes, o por ejemplo, la entrega de los mismos, de las boletas. Entonces, todo era una forma diferente, atípica, porque a veces en las zonas urbanas que me ha tocado es un poquito más fácil, pero relativamente más rápidas. Entonces, considero que la forma en cómo nos pusimos de acuerdo, colaborando, en los que a veces algunos compañeros no estaban acostumbrados al trabajo colaborativo, creo que fue importante siempre la comunicación y el siempre ser responsables de una parte del trabajo. Gracias, Gerardo, por tu respuesta. Muy amable. 2 minutos, Enrique. Sí, buen día. Para el año 2005 participé como vocal de organización en Ecatepec. Desde luego que las reuniones de los consejos para ese momento eran sumamente álgidas. Todos los partidos consideraban que iban a ganar y todos ponían sus asegúnes en los trabajos. Para los recorridos de revisión de propaganda electoral, tuvimos que implementar, a nivel de junta, reuniones previas y sondear con los representantes de los partidos para que no hubiera observaciones. Ya dentro del Consejo, lamentablemente, pues, a pesar de que hay acuerdos previos consensados, los representantes suelen, pues, tomar sus 5 minutos de importancia y quieren que todo quede en acta. Pero se logró, a través del trabajo, hacer recorridos, tener las menores observaciones
Y en los casos en que uno u otro partido pedía que se respetaran los espacios por aquello de las lonas, en los puentes, en las bardas y demás, solicitarle al partido que estaba siendo observado, pues que nos apoyara a efecto de que la elección pudiese salir transparente. Y el acuerdo se tuvo que realizar con todos los representantes de los partidos. Para aquel momento eran unos verdes y otros amarillos los azules también, los que pensaban que iban a ganar. El resultado fue a todos conocido. Sin embargo, a nivel de junta distrital, tuvimos que hacer esa labor y dentro de lo que cabe salió bien. Es decir, no tuvimos observación en propaganda electoral. Gracias, Enrique. Pedro, te escuchamos. Hola, gracias. Voy a ser muy breve. Tengo se me vienen a la mente dos experiencias que me pasaron. Una cuando estuve en mis prácticas profesionales. Cuando yo llegué a la empresa a hacer las prácticas, yo soy licenciado en informática. Entré a una empresa de ensamblaje de equipos de cómputo y programación. Cuando yo entré, pues obviamente llegué con esa incertidumbre de cómo hacer las cosas para que me salieran bien, que no me fueran a llamar la atención o eso. Empecé observando cómo lo hacía al que me pusieron el jefe directo. No comenté nada, solamente hacía las cosas que él me pedía que hiciera. Ya después, cuando él vio que sí contaba yo con el conocimiento, me fue dejando. Me decía que por qué hacía una cosa, yo le comentaba, es que me enseñaron que así puede ser más rápido para ensamblar y después programar y aprovechar tiempos y que no haya tiempos muertos. Entonces, él fue cuando me empezó a decir, no, pues sí tienes razón, coincidimos en ideas con estrategias que él tenía y mismas estrategias mías. Ahora voy con la segunda experiencia, apenas recientemente en el proceso anterior. Una de mis CAEs le salió insaculado a un ciudadano, bueno, una ciudadana, que ya tiene muchísima experiencia en procesos electorales. Le salió como funcionaria y fue la presidenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice, oye, Pedro, es que salió fulanita que ya ha estado mucho y cuando le di la capacitación, tiene muchísimo conocimiento, me rebasa y yo hay momentos que dudo de lo que yo le estoy comentando. Entonces le digo, pues tiene mucha más experiencia que yo, pero hay que hacer el simulacro. Y en el simulacro, porque me decía, es que no me deja explicarle lo de la clasificación de votos, porque sale es que esto se hacía así en el proceso anterior, o en tal proceso se hacía de esta manera. Ok, pero bueno, las reformas que nos tienen con las coaliciones y con las candidaturas independientes fue diferente. Entonces, yo llegué al simulacro y fue lo que le comenté a la señora. Disculpe, es que los clasificadores de votos son para perder menos tiempo. Pedro, te voy a tener perdón. que interrumpir porque ya pasaron los 2 minutos, poco más, pero Sí. nos quedamos con la experiencia y con esto que nos has compartido. De mi parte Ok, sería gracias, todo. disculpen. Gracias, no hay problema. Gracias, consejera. Bueno, con esto concluimos la etapa de entrevista. El Instituto Electoral del Estado de México agradece que hayan participado en el concurso para ocupar una vocalía. Les pedimos estén atentos a los comunicados respecto a la convocatoria. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.